tenemos en el orden de 7.3 millones de personas que hoy en día se encuentran ocupadas a nivel del país. De este dato, 4.7 millones lo hacen bajo la figura de asalariados en categorías de empleado público, empleado privado, jornalero o peón o empleado doméstico en este caso. Hoy en día eso representa un 64% del total de la población económicamente activa. Tal vez aquí solo indicarle que al día de hoy 54% de los ocupados en empleos informales no tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Eso es un dato muy importante que hay que destacar. Y también, digamos, parte de lo que el país tiene como coyuntura y estructura económica desde el punto de vista de la informalidad, el 70% de la población hoy en día en el país no tiene acceso a la seguridad social. Asimismo, se discutirá la propuesta de salarios diferenciados que sean acordes a las zonas productivas del país. Cuando nosotros hablamos de la regionalización de acuerdo al cumplimiento del artículo 105, que es ya sea por departamento o regiones territoriales, digamos, entiéndase, conjunción de departamentos o área metropolitana, por decir algo. Entonces, lo que estamos hablando es que diferenciar las proporciones de crecimiento en relación a lo que hay para el próximo año. Habrá algunos que podremos decir, no sé, o sea, sería especular, pero es atendiendo a esas estudio económico de cada una de esas regiones, entonces se podrá determinar en cuál va a haber un crecimiento mayor y en cuál va a haber un crecimiento menor frente al salario que ya tenemos fijado. Para el 2021 se contempla 28.000 inspecciones en temas laborales a nivel nacional. Asimismo, el 2020 ha dejado la pérdida de 80.000 plazas laborales. Y sabe usted que cuando hablamos del salario mínimo, hablamos obviamente de los derechos de los trabajadores. El derecho al trabajo, usted lo conoce muy bien, está instituido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23 y en la Constitución Política de la República de Guatemala del artículo 101 al 117. En ese contexto, Ligia, vamos a iniciar entonces el análisis sobre los pro y probablemente los contra de que el salario mínimo este año haya quedado exactamente fijado para el 2021 igual al 2020. Totalmente, Julio, este es un tema sumamente importante. Hay distintas aristas a abordar en relación también a que esta ha sido una medida también que se ha tomado por las medidas de la pandemia del COVID-19, ha sido uno de los efectos y precisamente las autoridades ya han indicado que las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social van a estar realizando distintas inspecciones para verificar que sí se cumpla con este pago. Pues fíjate, Ligia, que antes de iniciar con los datos me parece eso muy oportuno. ¿Y por qué? Porque es dramático también cuando uno mira los datos y las estadísticas, saber que al menos el 50% de los trabajadores a nivel de toda la República ni siquiera llegan a recibir el salario mínimo, que ya per se parece poco considerando y haciendo el parangón y la diferenciación con el costo de la canasta básica. Así es, Julio, y también un dato sumamente importante que han indicado las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, precisamente en la encuesta nacional de empleo e ingresos indican que el 43.1% de la población que está ocupada reside más que todo en el área rural. Esa es una situación importante porque salarios mínimos al final de cuentas tenemos tres. El salario, digamos, de los trabajos de oficina, de los trabajos comunes en las áreas urbanas y luego el salario mínimo agrícola y de maquila. ¿Te parece si vemos datos? Totalmente. Vamos entonces con nuestra producción. A ver, ahí los tiene usted en pantalla detrás de su servidor y escuchen lo siguiente. Ligia, a consideración del Ejecutivo, el impacto negativo que la pandemia tuvo en la economía nacional no hacía viable el aumento al salario mínimo para el año 2021. Según explicó el presidente de la República, cualquier aumento al monto actual del salario mínimo podría significar la pérdida de empleos para los trabajadores. Es importante recordar que este año 2020, que finalmente está acabando, tuvo un fuerte impacto directo en muchas empresas, las cuales de alguna forma tuvieron que despedir a sus trabajadores, cesarlos temporalmente o simple y sencillamente venir y cerrar la empresa como tal. Además, el Producto Interno Bruto tuvo una reducción durante este año, aunque se espera una ligera recuperación en el 2021. La situación sigue siendo difícil y hablar de salario mínimo, hablar de reactivación económica, se vuelve entonces un tema por demás importante, porque si lo que necesitamos es crear más plazas de trabajo
trabajo, bueno, tienen que existir esas condiciones. Pero ayer lo hablábamos en el análisis, fíjate, Ligia, con Andri Carías, y decíamos, se están graduando como 200,000, 220,000 nuevos profesionales de educación media solo este año, más el déficit que ya se trae laboral. Y se ponen a disposición en un año normal, sin que haya pandemia, entre 20 a 30,000 puestos de trabajo. ¿Y las demás personas qué? Hay que sumar a ello las personas que durante este año han quedado sin empleo. Ya mencionábamos anteriormente también que obviamente hay empresarios que tuvieron que cerrar porque no pudieron continuar. Así que esta medida los ayuda a que ellos puedan subsistir y, por supuesto, lo que se necesita es ir teniendo estos empleos, pero poco a poco se irían recuperando. Es correcto. Ahora, aquí hay una cuestión también que hay que hacer la diferenciación. El Código de Trabajo habla del salario mínimo como tal, solo que la palabra es eso, salario mínimo. Aquí en Guatemala se ha tomado el salario mínimo como salario máximo. No sé si hemos logrado notar esa situación. Entonces, estas serán de las cosas que de alguna manera van a tener que ir cambiando, Ligia y televidentes. Pero ahora lo más importante es tratar de proteger al trabajador guatemalteco, número uno, para que no vaya a perder su empleo en el 2021 y lo mantenga. Y número dos, también para que las empresas guatemaltecas, pues de alguna manera puedan continuar con el hecho de seguir funcionando. Y por eso se vuelve de alguna manera entre polémico el tema del salario mínimo, Ligia, porque para algunos la medida era oportuna y adecuada y para otros pues termina siendo una medida que no están de acuerdo. Sin embargo, el aumento, al salario mínimo termina siendo minúsculo año con año. Exactamente, Julio, y precisamente eso iba a indicar, hay distintas aristas a abordar en este tema, pero también se requiere la población precisamente para que ellos den a conocer si en la empresa, por ejemplo, no se les está pagando el salario mínimo, ya que, si bien es cierto, las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social están realizando las distintas inspecciones para verificar que sí se está cumpliendo, a veces no se llega a los lugares precisamente en donde no se están pagando, así que las personas deben hacerlo saber al patrón. Esto que tú dices es muy importante, Ligia, y si me lo permites, quiero todavía reforzarlo aún más con datos, porque precisamente sobre eso hemos preparado los siguientes datos con nuestra producción ahí para usted. Y escuchen lo siguiente, por favor. Considerando que en muchos lugares ni siquiera, como bien lo dijo Ligia Toledo, se llega a pagar el monto del salario mínimo, será importante, en primer lugar, la verificación de ese punto por parte del Ministerio de Trabajo. De igual forma, será muy importante la verificación del cumplimiento del pago del salario mínimo para las actividades agrícolas y de maquila, donde también suele ser ignorado ese monto. Para cualquier anomalía que el trabajador observe en el tema relativo a su salario, puede abocarse directamente a la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. El apoyo incondicional por parte del gobierno a través de créditos blandos a las MIPYMES podría, porque siempre nos gusta aquí en A la Medida dar algún tema de solución, incentivar la reactivación económica y la creación de fuentes de empleo. Y aquí la situación sería de la siguiente manera. Fíjate, Ligia, que el Crédito Hipotecario Nacional es uno de los bancos estatales, ¿no? Y que estuvo otorgando de alguna manera ciertos créditos, pero se necesita reforzar, y de hecho el Ministerio de Economía tiene precisamente un viceministerio encargado de MIPYMES, el poder otorgarle a estas micro, medianas y pequeñas empresas estos créditos para que puedan subsistir, para que puedan mantenerse y para que puedan seguir generando empleos. Y de esta manera, al plazo que ellos lo establezcan, 1, 2, 3, 5 años, poder después devolver ese crédito, pero mantener a flote la empresa y los trabajos. Lo importante también es recalcar que las autoridades al momento de tomar esta decisión se realizaron distintos análisis para saber qué era lo más apropiado y también se está apostando a la reactivación económica. Pero también hay un dato sumamente importante que mencionaban las autoridades del Ministerio de Trabajo, y es que se ha aumentado el salario mínimo en un 5% del 2016 al 2019, entonces poco a poco se está avanzando en este tema. Sin embargo, ahora por el tema de la pandemia del COVID-19 y con el fin de la reactivación económica es que indican las autoridades que se tomó esta decisión. ¿Me permites hacer o dejar planteado sobre la mesa una arista que muy pocas veces analizamos? Porque si tú te das cuenta, en los países desarrollados, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Canadá, no existe el tema del salario mínimo. ¿Qué pasaría si esto empezase a desaparecer de los temas, por ejemplo, nacionales? ¿Sería mejor? ¿Sería peor para el trabajador? ¿Esto incentivaría, por ejemplo, el que se pueda contratar a las mejores piezas en las distintas empresas, incentivando y generando también mayores ingresos para el trabajador? ¿O qué pasaría si, por ejemplo, se aceptase y fuese reconocida, tanto constitucionalmente como por el Código de Trabajo, la jornada
digamos, temporal, es decir, el medio tiempo, como vendría a ser la cuarta jornada de trabajo reconocida. Y luego, ¿qué pasaría también si en algunas partes del país se apuesta al salario diferenciado? Porque te digo algo, una vez me pasó, yo decía, ¿cómo puede ser que en estos lugares del progreso, en esa época, hace muchos años, tengan un salario diferenciado de 1.500 quetzales? Perdón. Pero me decían las personas, es que ni siquiera eso ganamos aquí, así que para nosotros esos 1.500 quetzales son importantes. Totalmente, y este tema del salario diferenciado también han indicado las autoridades que lo van a seguir analizando. Y hay otro tema también que indicaba y que me llamó mucho la atención, ¿qué pasaría? Hay distintos escenarios, hablando específicamente también sobre lo que tú ya mencionabas, no es un salario mínimo que se está hablando muchas veces en Guatemala, sino un salario máximo. Así es. Y es ahí en donde esto tal vez podría impactar más. La diferencia en la terminología de mínimo y máximo viene interpretada a discreción, y esa es otra de las situaciones. Como sea, Ligia, yo creo que tú también has dicho algo muy importante. El año 2021 tiene que ser el año de la reactivación económica, pero trascendiendo de esto, tenemos que llegar, ahora te paso la palabra, tenemos que llegar a incentivar también la inversión extranjera para que vengan otras empresas y esas empresas puedan crear más plazas de trabajo. Pero para que eso pase, Ligia, se necesita que haya una certeza jurídica, una seguridad en el país como tal y las condiciones básicas para tener un proceso de inversión que sea sostenible y de desarrollo para todos. Así es, son distintas aristas en las que las autoridades ya están trabajando, la reactivación económica, este tema del salario mínimo, y también hay que recalcar que estas medidas no solamente se están tomando en Guatemala, sino en todo el mundo, porque ese impacto económico que han generado las medidas de restricción de la pandemia del COVID-19 no solo es en nuestro país, en la región, es a nivel mundial. La pérdida de empleos es a nivel mundial, y así que poco a poco hay que trabajar todos también juntos precisamente para que se vaya mejorando la situación, recuperar empleos y también irse innovando en relación a las capacidades digitales en cada empresa. Así es, Ligia. Y aprovechando lo que acabas de decir, es cierto, terminamos este año 2020 que terminó con la pandemia, al menos el 2020, la pandemia continúa en el mundo y en Guatemala y nos deja unas lecciones. La pregunta es, ¿qué lecciones nos ha dejado durante el 2020 a los guatemaltecos, específicamente esta pandemia del SARS-CoV-2, más conocida como COVID-19? Pues son distintas lecciones, Julio, pero vamos a ir a la pausa. Analicémoslas. Vamos a la pausa, no cambia porque nosotros somos a la medida.